se llama convección natural. Los integrantes son Diana, Jacqueline, Raimundo y Diana Naif. Bueno, y este es el contenido que les vamos a presentar. Mecanismo físico de la convección natural. Muchas aplicaciones conocidas de la transferencia de calor comprenden la convección natural como el mecanismo principal, como por ejemplo en la figura 9.1, donde se tiene un enfriamiento de un huevo cocido en un medio ambiente más frío por convección natural. Se sabe que el huevo cocido caliente sobre un plato se enfría hasta la temperatura del aire circundante. El huevo se enfría al transferir calor por convección al aire y por radiación hacia las superficies circundantes. Tan pronto como el huevo caliente se expone al aire más frío, la temperatura de la superficie exterior del cascarón cae un tanto y la del aire adyacente al cascarón se eleva como resultado de la conducción de calor desde el cascarón hacia el aire. Como consecuencia, el huevo pronto está rodeado por una capa delgada de aire más caliente y el calor es transferido de esta capa hacia las capas exteriores del aire. Este movimiento, que resulta del reemplazo continuo del aire calentado que está en la vecina del huevo por el aire más frío cercano, se llama corriente de convección natural. Y la transferencia de calor que se mejora como resultado de esta corriente se le llama transferencia de calor por convección natural. Existen también otros ejemplos que siguen esta misma transferencia de calor por convección natural, tales cuales son los transistores de potencia, televisiones, reproductoras de DVD. Ahora bien, en el caso de la figura 9.2, donde se tiene un calentamiento de una bebida fría en un medio ambiente más caliente por la convección natural, se tiene que en este caso la dirección del movimiento del fluido será inversa. Ahora, analizando el efecto de flotabilidad, ya que sin la flotación, la transferencia de calor entre una superficie caliente o fría y el fluido circundante sería por conducción en lugar de por convección natural. Entonces, hay que definir lo que es la fuerza de flotabilidad o de empuje hidrostático o de flotación, la cual se define como la fuerza de flotabilidad igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del cuerpo sumergido, donde también tenemos la fuerza neta, la cual es igual al peso menos la fuerza de flotabilidad, y estos nos sirven dado que en la transferencia de calor la variable principal es la temperatura y resulta conveniente expresar la fuerza neta de flotabilidad en términos de las diferencias de temperatura. Pero esto requiere que se exprese la diferencia de densidades en términos de diferencias de temperatura, lo cual requiere el conocimiento de una propiedad que represente la variación de la densidad de un fluido con la temperatura a presión constante, la cual es el coeficiente de expansión volumétrica beta, definido como la siguiente ecuación. Ecuación del movimiento. La ecuación de la cantidad de movimiento en la dirección X es la siguiente. Esta ecuación rige el movimiento del fluido en la capa límite debido al efecto de flotabilidad. También, como dato importante, esta ecuación de la cantidad de movimiento involucra la temperatura y por lo tanto las ecuaciones de la cantidad de movimiento y de la energía deben resolverse simultáneamente. También se tiene lo que es el número de Grashof. Este número es un número adimensional y es una medida de las magnitudes relativas de la fuerza de flotabilidad y la fuerza viscosa. Resolviendo el ejercicio 9.1, el cual se tiene
una pérdida de calor en tubos de agua caliente, donde una sección de 6 metros de largo de un tubo horizontal de agua caliente de 8 centímetros de diámetro, mostrado en la figura 9.16, pasa a través de un cuarto grande cuya temperatura es de 20 grados centígrados, y si la temperatura de la superficie exterior del tubo es de 70 grados centígrados, nos pide que determinemos la razón de la pérdida del calor del tubo por convección natural, donde se tienen los siguientes datos, como el largo, que es igual a 6 metros, el diámetro, que es de 8 centímetros, la temperatura de superficie, la cual es de 70 grados centígrados, y la temperatura infinito, la cual es de 20 grados centígrados. Inicialmente se calcula la temperatura de película para poder leer a esa temperatura las propiedades del aire a una atmósfera. En este caso, para este ejercicio nos da de 45 grados centígrados y como valores tenemos la conductividad térmica, la viscosidad cinemática, el número de Prandtl y B, el cual es un cociente entre 1 entre la temperatura de película. Para este caso, la longitud característica es el diámetro exterior del tubo, la cual es de 0.08 metros. Entonces, el número de Rayleigh, definido como en la ecuación que está aquí, y dadas estas propiedades y estos valores, queda de 1.867 por 10 a la 6. Yo les voy a hablar de la convección natural sobre superficies. Esta depende de la configuración geométrica y orientación de la superficie, la variación de la temperatura en la superficie, las propiedades termofísicas del fluido. Debido a la complejidad del movimiento del fluido, estas relaciones analíticas no son sencillas y se basan mayormente en estudios experimentales. Las relaciones empíricas para la transferencia de calor son el número de Nusselt, donde C y N son constantes específicas de la configuración y del régimen del flujo, y el número de Rayleigh, que es el producto de los números de Grashof y Prandtl. Bueno, y aquí les presento la tabla 9.1, donde se muestran correlaciones para diferentes geometrías, ya que a partir de su configuración geométrica se puede obtener un intervalo de Rayleigh para finalmente poder tener un Nusselt. Todas las propiedades del fluido deben evaluarse a la temperatura de película. Bueno, y dentro de la ley de enfriamiento de Newton se define como la transferencia de calor por convección natural de una superficie sólida a temperatura uniforme, Ts, hacia un fluido circundante y se expresa mediante la siguiente ecuación, donde Q de convección es la tasa de transferencia de calor, H sería el coeficiente promedio de transferencia de calor y AS es el área superficial de transferencia. Para aplicación para superficies específicas tenemos, por ejemplo, la placa vertical, donde la longitud característica es la altura de la placa. Se recomienda usar la relación de Churchill-Chu de un promedio de Rayleigh de 10 a la menos 1 entre 10 a la 9, donde la temperatura de la superficie es constante y existen 3 relaciones para el número promedio de Nusselt en placas isotérmicas. En placas con flujo constante de calor, donde se presenta la siguiente ecuación, la temperatura superficial Ts no es constante y aumenta con la altura. El uso de correlaciones de Nusselt y las ecuaciones de las placas isotérmicas son aplicables si se evalúa con la temperatura de la longitud sobre 2 en el punto medio y se utiliza la siguiente correlación. En cilindros verticales se pueden tratar como placas verticales si su diámetro cumple con la siguiente condición. Aquí se aplican las relaciones de Nusselt de placas verticales. En placas inclinadas de una placa caliente en medio más frío, la fuerza de empuje y gravedad generan una fuerza neta vertical, el flujo más débil comparado con una placa vertical. En la superficie superior de una placa caliente se observa una mayor transferencia de calor debido a la ruptura de la capa límite. Dentro de una placa fría, en medio más caliente, el flujo
flujo más débil es en la superficie superior y hay mayor transferencia de calor en la superficie inferior debido a la caída del fluido más frío. Las correcciones de Nusselt en placas inclinadas serían en menor a 60 grados o igual, se puede reemplazar la g en el número de Rayleigh como el g coseno de teta y usar relaciones específicas para la superficie superior de una placa caliente o inferior de una placa fría. En las placas horizontales donde la superficie es caliente, arriba ocurre la convección natural y favorecen una alta transferencia de calor. La caliente abajo tiene restricciones de corrientes menor a la transferencia de calor y la superficie fría, si está hacia abajo, el fluido tiende a descender, mejorando la transferencia. Para superficies horizontales, la longitud característica se define de la siguiente manera. En cilindros horizontales y esferas, el cilindro horizontal caliente, la capa límite se forma desde la parte inferior y se vuelve más gruesa hacia arriba. Un Nusselt más alto en la parte inferior y más bajo en la parte superior. Y en la esfera isotérmica, el promedio de Nusselt se determina mediante las relaciones de Churchill, aplicando la siguiente ecuación, que sería pues para esferas. Inicialmente, la convección natural es un fenómeno común en La convección natural es un fenómeno común en el que un fluido se mueve debido a la diferencia de temperatura. Para el enfriamiento por convección natural de superficies con aletas, donde la temperatura superficial es constante, tenemos a los sumideros de calor. Estos son superficies con aletas que se utilizan comúnmente para enfriar aparatos electrónicos. Y la transferencia de calor que ocurra va a depender de la cantidad de aletas y el espacio que hay entre estas mismas, ya que el calor se va a estar circulando por estas placas, formando un canal. La convección natural en placas paralelas verticales con flujo uniforme de calor se puede caracterizar por el número de Rayleigh modificado y el número de Nusselt en el borde superior de la placa. Aquí tenemos las correlaciones que diseñaron Bar-Cohen y Rosenau, así como tenemos que tener la temperatura superficial constante y nos diseñan el espacio óptimo entre estas aletas. La convección natural Ahora tenemos el enfriamiento por convección natural en PCB verticales. Normalmente los chips se pueden tomar como placas paralelas y la transferencia de calor va a ir de acuerdo a cuanto más alto alcance el punto, ahí va a aumentar también la temperatura más alta en la placa. Ahora tenemos el gasto de masa por el espacio entre las placas. Aquí ocurren dos fenómenos para la transferencia de calor por convección en los aparatos electrónicos, que va a depender de fuerzas de flotabilidad y de fricción, ya que la flotabilidad va a ser la fuerza que impulsa el fluido, mientras que la fricción lo que lo frena. También tenemos que las aletas en un sumidero de calor, al aumentar la superficie de contacto, también pueden mejorar o perjudicar la transferencia de calor, ya que agregan flotabilidad, pero también la resistencia al fluido a fluir. Entonces tenemos dos cuestiones. Cuando las aletas están muy juntas, crean canales angostos que pueden bloquear el flujo, reduciendo la transferencia y esto reduce la eficiencia de enfriamiento. Por otro lado, si las aletas están espaciadas, la flotabilidad va a predominar y va a mejorar la disipación del calor. Ahora, la convección natural es un proceso de transferencia de calor que ocurre en espacios cerrados, cuando el fluido en su interior se mueve debido a las diferencias de densidades causadas por las variaciones de temperatura. En un recinto cerrado vertical, el fluido caliente va a tender a subir y el frío a bajar, creando un movimiento de rotación que mejora la transferencia de calor. Esto porque
se puede notar que para ciertos fluidos como el aire son muy buenos aislantes y evitan la transferencia de calor. Entonces se ponen dos placas de vidrio y este aire va a estar circulando de esa manera. También tenemos que en un recinto cerrado horizontal, si la placa más caliente está arriba, no hay convección y la transferencia de calor es por conducción pura. Sin embargo, si la placa más caliente está abajo, se forman celdas de convección llamadas celdas de Bernard. El número de Rayleigh determina el tipo de convección que ocurre dentro del recinto cerrado. La conductividad térmica efectiva es una propiedad del fluido en un recinto cerrado que representa su capacidad para transferir calor por convección. Y esta se va a definir como K por el número de Nusselt, donde K es la conductividad térmica del fluido y Nu es el Nusselt. La transferencia de calor por convección en un recinto cerrado también es análoga a la conducción de calor a través de una capa de fluido con conductividad térmica Kf. Como existen diferentes tipos de recintos cerrados, hay distintas correlaciones para estos. También tenemos que la convección natural y la radiación combinadas se pueden dar. En este caso, tenemos que analizar ambos fenómenos juntos. Tenemos recintos rectangulares horizontales, donde existen diferentes correlaciones que diferentes autores han desarrollado. También están las rectangulares inclinadas. Aquí va a haber un ángulo, este va a ser teta. También en estas podemos ver que está el ángulo crítico. Entonces tenemos que tomar en consideración este ángulo crítico de una tabla para poder usar nuestras correlaciones. Es importante que en el caso de las horizontales, pues este ángulo teta es igual con 0. Así como anteriormente existen diferentes correlaciones para los anteriores recintos, también los hay para aquellos que tienen rectangulares verticales. En este caso, el ángulo teta es de 90 y ahí tenemos nuestras diferentes correlaciones. También tenemos cilindros concéntricos y esferas concéntricas. Es muy importante mencionar que para todo esto, las propiedades podemos obtenerlas de la temperatura promedio. Para poder estudiar la convección natural y forzada combinadas, se utiliza el número de Grashof para la convección natural y el número de Reynolds para estudiar la función de la convección forzada. Sin embargo, para este caso podemos tomar en cuenta la gráfica que observamos en esta diapositiva, la figura 9.35, donde observamos la variación del número de Nusselt para convección natural y forzada combinadas desde una placa vertical. Podemos observar las líneas punteadas que representan el experimento, la línea continua que representa la solución aproximada y la línea punto representa la convección forzada pura y la última la convección natural pura. En este caso, y para exclusivamente esta gráfica, se puede notar que la convección natural es despreciable cuando el número de Grashof dividido entre el número de Reynolds al cuadrado es menor a 0.1 y la forzada es despreciable cuando el número de Grashof y el número de Reynolds al cuadrado es superior al número 10. Y si ninguna de las dos, o cuando ninguna de las dos lo es, o lo es despreciable, es cuando el valor va de 0.1 hasta el número de 10, tomando como referencia la relación entre el número de Grashof y el número de Reynolds al cuadrado. Por lo tanto, para este caso, se considera que la convección natural y la forzada en los cálculos para la transferencia de calor
el número de Grashof y el número de Reynolds al cuadrado tienen el mismo orden de magnitud, es decir, que uno de ellos es menor que 10 veces el uno con el otro. Analizado lo anterior visto en la gráfica de la izquierda, se puede tomar en cuenta que para la convección forzada el número de Nusselt es igual al factor de fricción dependiente del número de Reynolds y el número de Prandtl. Para la convección natural, el número de Nusselt está en función del factor de fricción, el número de Grashof y el número de Prandtl. Y para la convección natural y forzada combinadas o la mixta, se tiene en cuenta que el número de Nusselt está en función del factor de fricción, el número de Reynolds, el número de Grashof y el número de Prandtl. En esta imagen podemos observar tres tipos de flujo: el flujo de apoyo, flujo de oposición y el flujo transversal. Para el primer caso, en el flujo de apoyo, el movimiento inducido por la flotabilidad tiene la misma dirección que el movimiento forzado. Por lo tanto, la convección natural apoya a la convección forzada y esto beneficia, mejora la transferencia de calor. Un ejemplo es el flujo forzado en dirección hacia arriba sobre la superficie caliente, como se muestra en la figura 9.36, inciso A. Para la siguiente figura de la derecha, observamos que el flujo de oposición, la dirección del movimiento inducido por flotabilidad es opuesta, es decir, que van en sentido contrario a la del movimiento forzado. Por lo tanto, la convección natural se opone o genera una resistencia hacia la convección forzada y hace disminuir la transferencia de calor. Para el tercer caso, en el flujo transversal se observa que el movimiento inducido por flotabilidad es perpendicular al movimiento forzado, es decir, que el flujo transversal mejora el mezclado del fluido y de este modo la transferencia de calor. Es algo muy similar en el primer caso. Un ejemplo en el que se puede aplicar el flujo transversal y mejorar la transferencia de calor se puede dar en un flujo forzado horizontal sobre cilindros o sobre una esfera caliente o fría, dependiendo del caso de estudio. Cuando vamos a determinar la transferencia de calor en condiciones de convección natural y forzada combinadas, o en este caso mixtas, resulta más fácil sumar las contribuciones de ambos tipos de convección y los flujos y restarlas en los flujos de oposición, es decir, sumar los que van en la misma dirección y restar los que van en sentido contrario a los flujos que estamos estudiando. Sin embargo, esto se puede realizar mediante esta ecuación que estamos viendo en la diapositiva, en la que menciona que el número de Nusselt combinado es igual al número de Nusselt forzado elevado a la n, más menos el número de Nusselt elevado a la n natural, todo esto elevado a la 1 sobre n. Para este caso, tomamos en cuenta la n como un exponente que varía entre 3 y 4. Puede ser el número 3 para datos experimentales sobre superficies verticales, y para los que no lo son podemos tomar en cuenta el número 4 o algún otro dato que nos indique el problema. Sin embargo, un ejemplo muy común que podemos ver en la aplicación de esta ecuación es la ecuación para la correlación de convección mixta desarrollada por Tam y Graham en 2006 para el cálculo del número de Nusselt en una región de transición, la cual podemos ver en la diapositiva del lado derecho, en la que intentamos calcular el número de Nusselt en la región de transición, y esto se puede calcular mediante lo siguiente: el número de Nusselt en la región laminar más elevado a la exponente, el coeficiente A menos el número de Reynolds sobre el coeficiente B, más el número de Nusselt en la región de turbulencia, todo esto elevado a un coeficiente C.
Y esta es la bibliografía que utilizamos. Muchas gracias.